Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Vamos a empezar a hablar en esta mañana, vamos a empezar a hablar del ancla de esperanza, pero ya como la palabra esperanza, como hemos venido aprendiendo en domingos anteriores. Breve resumen, porque hoy quiero enseñar de parte del Señor los 7 tipos de palabra esperanza, o los 7 tipos de esperanza que la Biblia los menciona y que están escritos ahí en su Biblia. Pero no sin antes declarar nuestra confesión de fe, que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice de esta forma. Vamos a repetirlos todos ahí donde está. Todo ahí donde está, quiero que repita conmigo esta palabra que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Vamos, repitamos todos y digan: toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Siempre le hemos leído en la otra versión y hoy le estoy leyendo en esta versión, en la cual dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Esto es nuestra declaración de fe. Hoy quiero hablarles, amados hermanos, en esta mañana, quiero hablarles de los 7 tipos de esperanza que existen cuando tenemos el ancla que es Jesucristo en nuestro corazón. Hemos ya visto 2 tipos de esperanza, pero según como nosotros vayamos creciendo, como dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, la palabra esperanza se va tornando en cada uno de los muebles. Explico. Nosotros tenemos que tener claro, amada iglesia, que para llegar a una estatura del varón perfecto, para llegar al nivel de tener la esencia, la naturaleza, el carácter y el propósito de Jesús en nuestras vidas, nosotros debemos aprender a crecer a la estatura del varón perfecto. La imagen que ustedes miran ahí es precisamente la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto contiene 7 muebles, en los cuales en cada uno de esos muebles existe una palabra o una forma de esperanza. En la medida que nosotros vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, tiene que acobijarnos una esperanza, tiene que acobijarnos esa fe, esa esperanza en la cual tenemos que entender que estamos anclados o tenemos el ancla en nuestra alma que se llama Jesucristo. El ancla es la que sostiene un barco en un lugar. El ancla es la que sostiene y la que hace mantener en un lugar al barco. Cuando el barco está anclado, puede ser que se mueva un poco, puede ser que lo ataquen fuertes vientos, puede ser que lo ataquen numerosas olas fuertes, pero algo le voy a garantizar: si el barco tiene el ancla y está amarrada, entonces el barco no va a perecer, el barco no se va a mover de ese lugar. Como le dije, ciertamente vamos a tener difíciles situaciones en nuestra vida, tormentas fuertes, lluvias fuertes, vientos huracanados, pero si tenemos el ancla que se llama Jesucristo en nuestro corazón, eso no va a permitir que nos vayamos a cualquier lugar. Por eso es que el capitán está tranquilo, porque sabe que el barco no se moverá a ningún lugar si tiene el ancla. La esperanza es el ancla de nuestra alma, amado hermano, que mantendrá nuestras almas en un sitio correcto y que no permitirá que se desvíe
a las situaciones en las cuales los vientos fuertes de la vida nos quieren llevar. Por eso es que la esperanza es el ancla de nuestra alma. Tenemos que vencer esos obstáculos y cumplir nuestros sueños si estamos anclados a Jesucristo. Sin importar cuánto tarde, Dios siempre está en el trono, Dios siempre tiene el control, por lo tanto no debemos desesperarnos. Hoy en día, amados hermanos, vivimos en una desesperanza, vivimos en una situación de angustia, en una situación de incertidumbre, simple y sencillamente porque no estamos anclados, no tenemos el ancla, nuestra alma no está anclada, no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces vamos a estar seguros que por muy fuerte que sea esta pandemia, que muy fuerte que sean los vientos que te azotan en tu vida, tú vas a permanecer firmes porque ciertamente hay un ancla que nos tiene seguros. Sin importar cuánto tarde, el Dios Todopoderoso es más grande que cualquier cosa. Con la palabra creó el mundo. Él echa estrellas en los universos. Por lo tanto, Él es poderoso. Si usted ha recibido, amado hermano, un informe de salud que está malo, usted ha tenido esa situación, el famoso pandemia ahorita del coronavirus, si usted está enfermo, si usted tiene una situación complicada en sus finanzas, si usted tiene una situación difícil en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, tiene un conflicto, ¿sabe qué es lo que va a pasar? La depresión, el suicidio, la desesperación lo va a querer jalar para su lado, pero hay algo que lo va a detener. Hay algo que está dentro de usted, hay algo que está dentro de nosotros, una voz que nos dice, todo va a estar bien. Dios siempre tiene el control. Dios tiene una corona en lugar de ceniza para nosotros. Dios siempre tiene una esperanza. Hay una voz ciertamente que nos va a querer jalar a la depresión, al suicidio, nos va a querer jalar a la desesperación, a la angustia, nos va a querer jalar al conflicto, a la contienda, al pleito. Pero algo que tienes que entender, que si el ancla está en tu corazón, tú vas a permanecer firme, y por muy fuerte que sean los vientos que nos lleguen a nuestro corazón, ciertamente habrá una ancla que nos mantendrá seguros, que nos mantendrá firmes, y que eso no va a permitir que nos vayamos o que nos desviemos hacia donde el enemigo quiere desviarnos. Cuando nos aferramos a la esperanza, sucederán cosas que solo Dios puede hacer. Cuando nos aferramos a esta esperanza, y hoy vamos a hablar 3 tipos de esperanza, cuando nos aferramos a esa esperanza, ciertamente tendremos la seguridad que miraremos la gloria de Dios. Iglesia, este no es tiempo para desesperarse. Este no es tiempo para perder la fe. Este no es tiempo para estar en conflicto y en contienda. Este es tiempo para buscar de Dios, aferrarnos a esa esperanza, que ciertamente vendrán tiempos gloriosos en la cual las naciones decaerán, como dice Isaías, pero la iglesia resurgirá y te dirán bienaventurada, porque en ti estará, en nosotros estará, en la iglesia estará la luz de Cristo, el ancla que lleva a toda verdad, y que la realidad está por debajo de la verdad. Siempre habrá la voz que tratará de tirar la toalla. Siempre habrá una voz que te dirá, no es justo, es injusto lo que mis ojos miran, es injusto lo que sus oídos me escuchan, y entrará la desconfianza. Vendrán retrasos en las situaciones que tú quieres que sucedan a tu forma, vendrán desilusiones, vendrán adversidades, tiempos difíciles, cuando sus oraciones tú crees que no son escuchadas, cuando crees que no han sido contestadas, cuando lleva más tiempo de estipulado. Yo te digo, Dios no hace las cosas a nuestros métodos. Dios hace las cosas a su forma cuando mantenemos la esperanza. Cuando mantenemos la esperanza, tenemos que amarrar el ancla. Tenemos que tener el ancla amarrado a una palabra de esperanza en este crecimiento de la estatura del varón perfecto. Amado, tal vez tú ya conoces de Cristo. Tal vez tú ya aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque ¿sabes qué? Empezaste a correr en el primer nivel.
en el primer nivel o la primera palabra de esperanza que se encuentra en el altar de sacrificio, que es la palabra batach, que dice que te apresuraste a refugiarte, apresuraste a confiar, nos apresuramos a correr. Y ahí es ahí donde está, donde dice ley en la figura que tienes ahí. Es cuando tú te apresuraste a refugiarse porque allá afuera está feo, pero entonces buscaste a Jesucristo como tu Salvador. Perfectamente, eso es una palabra de esperanza, es la palabra batach, sangre y fuego hay en el altar de sacrificio. Pero luego, a medida que vayamos creciendo, Dios no solo quiere que te mantengas solo refugiado, Dios quiere que seamos proactivos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que tengamos la esperanza segura, que en cuanto más fuertes sean los vientos, mayor será la gloria que habrá en nuestra vida. Entonces vamos y seguimos al nivel siguiente, palabra de esperanza, que es la palabra cajul, que se encuentra en el lavacro, y es ahí donde se dice torcer o hacer girar. Es donde las aguas de su nombre nos limpian, nos purifican. Mira qué tremendo esto. Estoy enseñando que hay un camino que recorrer. Dios siempre nos va a sorprender. Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Dios siempre va a estar ahí para bendecirnos. Dios siempre va a estar ahí para levantarnos. Pero tenemos que tener la esperanza y confiar plenamente en Dios, amada iglesia. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Dios quiere en esta mañana, Dios quiere bendecirnos y decirte, amado, no solo quiero que te apresures a refugiarte, yo quiero que avances y tengas otra esperanza. Y la esperanza es en el segundo mueble o en el lavacro, es que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y que nadie puede venir a señalarte por tu pasado. Ciertamente tenemos un pasado oscuro, tenemos un pasado gris, tenemos un pasado que da escalofrío, pero ciertamente eso solo nos hace recordar de a donde Dios nos sacó, porque había una palabra de esperanza que dice torcer o girar. Las aguas de su nombre me van a retorcer para purificarme y para limpiarme. Por lo tanto, las cosas viejas pasadas, aquí son hechas nuevas. Y esas son las experiencias que tenemos que tener. Y ese es el segundo, la palabra de esperanza que hemos aprendido en días anteriores. Y hoy quiero hablarte de otro nivel de esperanza, otro tipo de esperanza. Repito, amada iglesia, para que entendamos lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dios no solo quiere que te hayas apresurado a refugiarte, que es el primer nivel de esperanza. Dios no solo quiere que te hayas apresurado a refugiarte. Dios quiere que verdaderamente tú tengas la esperanza y la convicción plena de tener, y aquí es donde está, dos palabras, batach, sangre y fuego. Dios no solo quiero que te hayas apresurado a refugiarte, bendito Dios porque ya lo hiciste, te apresuraste a refugiarte, pero hoy Dios te dice, avanza, ok, ya te apresuraste a refugiarte, ya sabes en quién confiar. Luego te dice, avanza las aguas de su nombre, bautízate en el nombre de Jesucristo, límpiate, da testimonio de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, da ese testimonio público de que verdaderamente somos muertos al pecado y que resucitamos. Eso es retorcer, que nos retorcimos, que las aguas de su nombre nos limpiaron, nos lavaron. Y esas son las dos palabras de esperanza que hemos visto. Pero Dios te dice, perfectamente, corriste a refugiarte, te lavaste en las aguas de su nombre, pero hay más. Porque la gloria postrera de su iglesia, de tu casa, de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, será mayor que la primera, porque iremos de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Dios no permite que nos estemos estacionarios. Dios siempre quiere que avancemos. Por eso es que debemos entender en esta situación y en este nivel de esperanza, los días se acercan, los días hoy están cortos a la venida de Jesucristo. Es tiempo de que tenemos que avanzar, porque ciertamente Cristo viene pronto, la iglesia será levantada,
pero solo aquel que llega a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a tener la esencia, la naturaleza, el carácter y el propósito de Cristo, tendrá la oportunidad de ser la esposa de Jesucristo, la esposa del Cordero. No toda la iglesia será la esposa. Abre bien los ojos, iglesia. Por eso es que yo te estoy levantando en el nombre de Jesucristo en esta mañana y te estoy diciendo, avanza. No es tiempo de estancarse, es tiempo de avanzar. Porque algo muy importante que debemos tener, cada vez que nuestros pensamientos viene el enemigo a traerte depresión, angustia, que las cosas no salen como nosotros, el ancla está firme y te hace decir, no, es tiempo de avanzar, no es tiempo de tirar la toalla. La palabra renunciar no cabe en la iglesia, la palabra de tirar la toalla no cabe en la iglesia. Es hora de bogar mar adentro, es hora de avanzar, es hora de irnos a las profundidades. Allá habrán olas más fuertes, olas más grandes, pero grande será la gloria de Dios que estará siempre en nuestras vidas cuando tenemos un lugar donde refugiarnos o un nivel de esperanza según el nivel de crecimiento que tengamos. Entonces, yo pregunto, ¿tienes el ancla en tu corazón? ¿Tienes la seguridad de que esta peste no va a tocar tu morada? ¿Tienes la convicción plena de que esta peste no va a terminar con tu vida? ¿Tienes la convicción clara que ciertamente, aunque estés infectado, esto solo es para ver la gloria de Dios? Esto es solo para decir, vive Jehová, porque ciertamente Él me ha liberado de la muerte. No puedes tener fe si no tienes esperanza, iglesia. No puedes tener fe si no hay esperanza. Hebreos dice, 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Iglesia, no perdáis pues vuestra esperanza, no perdáis vuestra fe, porque si tenemos esperanza, hay un galardón que nos espera. Habrá algo que nos estará esperándonos para galardonarnos. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Aquellos que deciden avanzar, aquellos que no deciden retroceder, aquellos que deciden entender y escuchar la voz de Dios y decir, ciertamente Jehová pelea por mí, ciertamente Jehová está conmigo, ciertamente el Espíritu Santo me ayuda a recorrer este camino. Iglesia, hay un galardón que te espera cuando tienes una esperanza. Hay un galardón, iglesia. Dios es poderoso. Dios no ha perdido el control. Él siempre ha tenido el control. Siempre lo tiene y siempre lo tendrá. Él lo ha tenido, Él lo tiene y Él lo tendrá. Porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Jehová, Adonai, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y entonces hoy podemos entender que hoy pasaremos a estudiar las otras palabras de esperanzas que están en el lugar santo. Esto es tremendo lo que hoy quiero hablarte de parte del Señor. Hoy vamos a hablar de los otros 3 palabras de esperanza. Otras 3 palabras de esperanza que te dicen, ciertamente estamos creciendo o estamos llegando, avanzando hacia el lugar santísimo. Hebreos dice la palabra, y el ancla de nuestra alma que llega más atrás o más allá del velo. ¿Cuál es el velo? El velo es el que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, esta ancla, el objetivo es que nos va a permanecer seguros y confiados en Él. Que a medida que tú te metes con Cristo, que a medida que decidimos vivir una vida en santidad, apartados para Dios, separados para Dios, las olas serán más fuertes. Los vientos serán más fuertes. Los problemas puede ser que se van a multiplicar, pero ¿sabes qué? Solo serán para ver la gloria de Dios, porque en cada paso que tú das hay un nivel o hay una palabra de esperanza que empieza por ti. Entonces, vamos a pasar
del lugar de los atrios en el tabernáculo de Moisés. ¿Quién es el tabernáculo de Moisés? Un tipo, sombra o figura de Jesucristo. Para aquellos que me sintonizan por primera vez, para aquellos que todavía no entienden de lo que estoy hablando del tabernáculo. El tabernáculo es precisamente esto que miran acá. Es la estatura del varón perfecto que fue mostrada a Moisés en el antiguo pacto y mostrada a Pablo en el pacto renovado, o sea, como le conocemos en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy Dios quiere que no solo nos quedemos en los atrios, donde están las dos figuritas que ustedes miran ahí. Dios quiere que empezamos a construir, que empecemos a edificar. Y esa palabra de edificar, esta palabra ya lo que significa es que vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a construir sobre un fundamento, que el fundamento es Jesucristo y el fundamento es sangre, fuego y agua que están en los atrios, que están en el altar de sacrificio donde hay sangre y fuego, y en el lavacro donde están las aguas de su nombre que nos han limpiado, que nos han purificado para empezar a entrar al lugar santo. Al lugar santo. Recuerden esto, Dios es camino, verdad y vida. En el atrio encontramos el camino, luego en el lugar santo encontramos la verdad, pero en el lugar santísimo encontramos la vida, que es donde la palabra de Dios es tan clara que dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Está claro. ¿Quiénes van a ver al Señor cara a cara? Ante Él. ¿Ante quién Jesucristo se va a quitar el velo y se va a mostrar? Ante su esposa. No ante toda la iglesia, escucha bien esto. No ante todos los que sean arrebatados, sino ante su esposa. Aquellos que llegaron a crecer a una estatura del varón perfecto, a tener la esencia, naturaleza, carácter y propósito que Jesús hombre tuvo aquí en la tierra. Y entonces ahorita vamos a ver los tres esperanzas, las tres palabras de esperanza que dice la palabra del Señor. Y estas las encontramos en el lugar santo, en el lugar santo. Y la primera palabra que encontramos en el lugar santo es la palabra cajaza, que es intercesión y oración. En el lugar santo habían tres muebles que eran el altar de oración, que era el altar de oración, el candelero y la mesa de los panes, como ustedes los pueden ver en esta imagen. Aquí estamos donde está la parte extendida de sus manos, donde están los estatutos, los preceptos y los mandamientos. Iglesia, ¿por qué Dios me ha puesto a predicarte esto? Porque este es el tiempo para el remanente de la iglesia. Este es el tiempo para el cual los profetas del Antiguo Testamento hablaron de este tiempo. Hablaron de la estatura del varón perfecto. Hablaron de Jesucristo. Pero Jesucristo no solo es salvación. Jesucristo es más que eso. Es tu esposo. Es nuestro esposo. Si llegamos a tener esa estatura, ese nivel de crecimiento. Y entonces, por eso es que estoy hablando de este nivel de esperanza que ciertamente Dios tiene para nosotros, que nos dice, nos abriga y nos dice, vamos a avanzar, vas a bogar mar adentro, vamos a caminar, pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Quien me ayuda a recorrer todo esto es el Santo Espíritu de Dios, su Ruach HaKodesh. Por lo tanto, vamos a estudiar ahorita la palabra de esperanza en el lugar santo, Y el altar de oro es la tercera pieza del mueble, del tabernáculo mosaico. Sin embargo, es el primer mueble del lugar santo, para aquellos que escriben y quieran aprender. Es el tercer mueble del tabernáculo, pero es el primer mueble del lugar santo. Recuerde, usted ya pasó de los atrios, de ser solo salvo, a tener otra experiencia con Dios.
a tener otro nivel de intimidad con el Señor. Entonces, esta encaja con la tercera ancla de esperanza llamada esperanza cajasa, que se llama intercesión y oración. Y esta palabra, su raíz primaria significa huir para protección. Figurativamente, confiar, abrigar. Mire lo lindo de esto. La esperanza cajasa está unida a los dolores de parto del Espíritu Santo. Intercesión y oración de petición en el altar de oro. Es el Espíritu Santo en este nivel o en este altar, es el Espíritu Santo que se comunica con el Padre. Es en este nivel cuando el Espíritu Santo se conecta a mi espíritu y se hace un puente para conectarlo con Dios, para conectarlo al Padre. Muchos de nosotros oramos. Usted puede orar siendo salvo, claro que ora. Y claro que Dios escucha esa oración, claro que sí. Pero Dios nos está enseñando que hay otro tipo de nivel de oración. Y ese nivel de oración es cuando decidimos dar un paso de santidad, lugar santo. Santo viene de santidad, santo viene de separación. Voy a separarme para Dios. ¿Qué significa separarme? Voy a separarme de las cosas del mundo para unirme a las cosas de Dios. Eso es separación. Voy a separarme de aquello que contamina mi oído, de aquello que produce que mi boca dañe a otras personas, señalando, juzgando, criticando, como popularmente le mencionamos, usted ya sabe, chismoseando. Dios quiere en esta mañana llevarnos a un nivel de oración diferente. Y eso solo lo vamos a encontrar en el lugar santo, en el altar de oración. Por eso es que la palabra cajasá, huyo para protección, aprendo a refugiarme, pero en un nivel de intercesión y oración. Allá huí para refugiarme en el altar de sacrificio y la sangre me protegía para que el ángel de la muerte no llegara. Pero aquí ya tengo otro nivel de protección que es mi oración y es mi intercesión a Dios. Esta palabra hebrea es cuando oramos que se toma en una provisión de confianza cuando oramos. Significa huir para protección, esperanza, confiar en dentro y tener confianza en. Por eso es que cuando usted puede estar muy atribulado, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa seguido, cuando me siento atribulado, angustiado, yo siento aquella necesidad que mi espíritu necesita tener una comunicación con Dios. Y es cuando yo voy a orar con gemidos, voy a orar intensamente y entonces siento una protección que ya no estoy solo. Siento que hay un ejército que está alrededor mío. Siento que no soy yo quien estoy peleando la batalla. Siento y tengo claro porque el Espíritu me conectó al Padre y el Padre me dijo, no tengas temor porque ciertamente yo peleo por ti. Estad quietos que yo peleo la buena batalla. Entonces, es aquí cuando sentimos que cuando el enemigo me está persiguiendo, cuando siento que tengo esta situación difícil, huyo al lugar de intercesión, huyo al lugar de protección, huyo para interceder, huyo para orar. Por eso es que la oración del justo tiene poder y el justo tú no lo encuentras abajo, tú lo encuentras en un nivel de separación. En un lugar santo, cuando te has despojado de muchas cosas, te has sacudido de tantas cosas para atender y ser obediente a la voz de Dios. Ejemplo, cuando algo te puede estar sucediendo ahorita, te dan la noticia que tienes el coronavirus, te da que tienes esa noticia, que tu pariente, ¿a dónde corres? Corremos, ya conoces que Jesús es tu Salvador, ya conoces que Jesucristo murió por nosotros, ya conocemos que hay sangre, ya nos limpiamos con las aguas de su nombre, pero hoy como ya empezamos a tener un nivel diferente
para recorrer la estatura, vendrán otras tempestades. Entonces ahí hay una provisión diferente de esperanza. Y esa provisión de esperanza hoy es la oración y la intercesión. Entonces, si tú te sientes afectado, corre a orar. Apresúrate a orar, apresúrate a interceder. ¡Wow! Porque, ¿qué te has fijado? Y voy a poner este ejemplo. Te dicen que estuviste en contacto con alguien que ha tenido o tiene síntomas de esta pandemia. La psicosis, automáticamente empiezas a sentir dolor en el pecho. Te empiezas a sentir resequedad en la garganta. Porque el enemigo va a trabajar. Entonces ahí es donde tú tienes que correr a orar y a quitarte toda situación o todo viento fuerte que Satanás va a tocarte. Porque hay alguien que está peleando por ti. Pero eso solo lo encontramos en el nivel de confianza de la oración. Tú muchas veces dices, pastor, pero fíjate que es que yo no hay orar 5 minutos, 2 minutos, estoy que ya no sé qué orar. Sí, porque simplemente no has aprendido a separarte. No hemos aprendido a separarnos para Dios. Todavía estamos yendo a la iglesia, todavía estamos orando, pero estamos pensando en qué voy a hacer. No nos despojamos, no hay ese nivel de separación. Por eso Jesús dijo, cuando entres a orar, cierra la puerta, entra a tu habitación, cierra la puerta. ¿Qué es cerrar la puerta? Cerrar a todo el mundo, a todo lo externo y empezar a concentrarnos en lo que verdaderamente Dios tiene para nuestra vida, en el propósito de su voluntad. Por eso cuando dice cierra la puerta, aléjate, porque vas a entrar en un nivel de comunicación con el Padre a través de su Santo Espíritu. Siento ese nivel de protección. Y esto pasa cuando no sientes ese nivel de protección, es cuando verdaderamente no hemos aprendido a orar con gemidos, no hemos aprendido a interceder. Entonces, si yo no siento protección, es cuando entra el temor, entra el miedo en mi pensamiento y el miedo se me convierte en un sentimiento que es temor. Pero hoy en día, Dios nos ha dado esta provisión y dice, corre al lugar santo, corre. Estamos aprendiendo. Y eso lo podemos ver en segunda de Samuel 22:3, un ejemplo bien claro. Y voy a la palabra para que aprendamos algo en esta mañana y entendamos lo que Dios quiere decirnos. Voy a la palabra del Señor, segunda de Samuel, capítulo 22, verso 3. Si usted puede seguirme ahí con su lectura, puede hablar, puede hacerlo. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 3. Dice, Dios es mi peñasco. Dios es mi peñasco, en Él confiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salud. Salud ya les he dicho que significa salvación, Yeshua. Y mi refugio, mi Salvador, que me librarás de la violencia. Mi Dios, mi roca. En otras versiones, mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Mi escudo. Todos tenemos el mismo fundamento, que es Jesucristo. Las experiencias son del atrio. Pero sobre esa roca que dice, Dios es mi peñasco, Dios es mi roca, sobre ese fundamento yo voy a empezar a construir. Y aquí es donde el domingo pasado lo mencioné esporádicamente. ¿Cómo vas a construir? ¿Con sabiduría? ¿Con piedras preciosas? ¿Con oro o con plata? ¿O vamos a construir con hojarasca, con heno, con madera? Siempre vamos a construir. Mi Dios es mi roca, es mi fundamento, es sobre lo cual yo voy a sustentar. Pero voy a aprender a correr, a refugiarme en esa roca con obras de sabiduría, entendimiento y conocimiento para tener esa comunión con el Padre. Entonces, ejemplo, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y el romano tocó con la punta de su lanza su costado, ¿qué salió? Salió sangre y agua. ¿Y qué dijo él? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios.
la roca, el fundamento. Sobre ese fundamento tenemos que empezar a construir. Sobre ese fundamento usted tiene que pasar al lugar santo, aprender a orar y a confiar en la oración. La oración con intercesión. Hoy bendigo a la iglesia Siloé, bendigo a la iglesia Siloé sinceramente, que ya llevamos el 31 días de ayuno y oración continua las 24 horas del día, para la honra y la gloria del Señor. Y yo quiero decirles, amada iglesia, no quiero que la oración se convierta en una rutina, no quiero que se convierta en una forma, sino que quiero que se convierta en gemidos para Dios. Y entonces así estaremos provocando la gloria de Dios, un nivel de intercesión diferente. No lo haga por compromiso, no lo haga porque tiene que hacerlo, no lo haga por una rutina. Hágalo porque esté en usted un lugar en el cual usted corrió a refugiarse para clamar y decir: Abba, Padre, Abba, Padre. Por eso mi Salvador me libra, porque yo corrí a refugiarme en la roca. La roca es el fundamento, la roca es el atrio, la roca es sangre, fuego y agua. La roca es simplemente donde yo voy a empezar a edificar, voy a empezar a construir, voy a empezar a levantar. Y eso solo se logra en el lugar santo, en este tipo de oración, en este nivel de intercesión. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos generando una confianza, porque este nivel de oración, su Santo Espíritu se une a mi espíritu y se conecta con el Padre. Se conecta con el Padre. ¿Estamos, iglesia? Estamos. Y hoy voy a avanzar. Te dejo de tarea para que puedas ver Ruth 2:12. Y solo te lo menciono, que dice que el Señor recompense tu obra, que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel. Se los voy a poner mejor para aquellos que aún todavía no tenemos Biblia en casa y nos cuesta todavía a aprender que cuando vamos a la iglesia, no importa si usted está en internet o en casa, lleve la Biblia, iglesia. Usted está haciendo una reverencia al Señor. Ruth 2:12 dice de esta forma, para que lo miremos y mire la recompensa que Ruth tiene. Que Ruth tiene. Dice: el Señor galardóneme tu obra y tu remuneración sea llena por el Señor Dios de Israel, que has venido a cubrirte debajo de sus alas. En otras versiones dice que has aprendido a refugiarte. Aquí la palabra alas, refugiarte, es la misma palabra cajasá, es la misma palabra esperanza. Léala en el Strong. Léala. Entonces has venido, por lo tanto vamos a tener recompensa, Y entonces estamos avanzando a un nivel diferente. Amén, iglesia. Avanzo rápido para terminar las otras dos palabras de esperanza. Recuerde, esperanza muchas veces la conocemos como una sola, pero cuando empezamos a recorrer este caminar de la estatura del varón perfecto, 7 muebles, vamos a tener 7 tipos de esperanza, porque Dios sabe que a nivel que nosotros vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, es porque vamos bogando mar adentro y es porque las olas van a ser más fuertes, pero habrá un cerco de protección, una palabra de esperanza para cada situación. Y usted me dice, ¿cómo crezco en Cristo? La forma de crecer en Cristo en lo natural es descender, humillarnos, descender. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Quién va a crecer? Tú, el hombre nuevo, Jesucristo, la semilla dentro de ti, tu ancla que nos va a llevar al lugar santísimo, iglesia. Sigamos aprendiendo de la palabra. Vamos al lugar, a la siguiente palabra. A la siguiente palabra, que es la palabra en el candelero. El candelero. Esta es la palabra en el candelero. Y la palabra en el candelero, esta es linda. Número 1, ya corrimos a refugiarnos al altar de oración, a la oración. Hoy el Señor nos lleva al candelero de oro, que es este mismo que usted está viendo acá.
Este candelero, yo el miércoles lo expliqué, si usted quiere ver la prédica del miércoles, está en Facebook, pronto estará en los canales de YouTube. También quiero decirles que ya esta semana estará funcionando la Iglesia Cristiana Siloé, la página de la Iglesia Cristiana Siloé. Habrán prédicas, habrán artículos de fe, habrán palabra de Dios que nos va a enseñar a poder tener una palabra diaria para nuestras vidas. Entonces, la otra palabra de esperanza que encontramos en el lugar santo la encontramos en el candelero. En el candelero. Y me voy a quitar para que mire la figura. El candelero, y repito, el candelero no es de 9 luces, es de 7. Esa es la menorá, ese es el candelero, esa es la palabra, los 7 espíritus de Jehová que habla Isaías, los 7 espíritus que habla Apocalipsis, los 7 espíritus de Jehová. Ese es el candelero, esa es la luz de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que aprendamos en esta mañana. El candelero de oro es la cuarta pieza del mueble del tabernáculo. Es la cuarta pieza mosaico y es aquí donde podemos ver, perdón que algo se me movió. Es aquí donde podemos ver la palabra esperanza, que es la palabra sever, que es la luz en los 66 libros de la palabra. La luz en los 66 libros de la palabra. El candelero es la cuarta pieza del mueble, iglesia, del tabernáculo de Moisés. Sin embargo, es la segunda pieza del mueble en el lugar santo. Encaja junto con el ancla de esperanza llamada esperanza sever. Esperanza sever. Uno es interceder, que es en el altar de oración, y otro es estudiar la palabra, que ese es el otro nivel de esperanza. Y la palabra esperanza en su raíz original, sever, raíz primaria, es expectación, esperanza. Esto es lindo. Esto es lindo. Esto es congregarse para ser iluminado a través de la luz de la palabra y poder transmitir esa luz a nuestros hogares, convertirnos en unos sacerdotes. Esa es la palabra ceder. A medida que usted va avanzando, ya oró, ya intercedió, váyase al otro mueble y estudie la palabra para que sea luz en su hogar, en su trabajo, en su familia y donde usted vaya. La esperanza sever está unida a la luz divina de los 66 libros de la palabra de Dios. Por eso es que este candelero tiene 66 adornos, 22 copas, 22 almendros y 22 flores. 22 almendros, 22 flores, 22 manzanos, dando la imagen de las 66 libros que tiene la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no tiene 75, no tiene 73. La palabra de Dios tiene 66. Y vamos a la Biblia. Mire, esto estoy leyendo, las 66, ¿cómo se llama? Las 66 principios de verdad de Jehová que están en el tabernáculo, en el candelero. Entonces, la palabra esperanza, sever, cuando estamos en este nivel, está unida a esa luz divina de la palabra de Dios, que me va a generar una expectación, que me va a generar una esperanza. Esto es hermoso. Sever es tener esa expectación. Esto es cuando yo leo la palabra, tendré una expectación de lo que Dios hará en mi vida. Tengo una esperanza. Por eso es cuando dice, por un lado viene tu enemigo y por 7 huirá. Es porque yo ya leí esa palabra que está en Éxodo. Es cuando me dice, estad quietos que yo pelearé por ti. Aunque fuertes vienen las olas, fuerte el viento, yo fui y corrí a la palabra. Y entonces ahí en la palabra me dice, por un lado viene tu enemigo, pero por 7 huirá. Entonces yo estoy expectante. Las olas soplan, los vientos me agobian. Siento que me muero, pero tengo la expectativa.
tengo la expectación de la que la palabra de Dios se cumple, que ciertamente Él lo hará en su tiempo y en su momento. No te desesperes, no te angusties, esté expectante de lo que Dios va a hacer, esté expectante de su palabra, esté expectante del cumplimiento de sus promesas. Este es tiempo, iglesia, de estar expectante. Ay, ciertamente está la pandemia, ciertamente está la situación difícil, ciertamente tus hijos se han complicado, están comportándose mal, pero hay una palabra que dice: mi casa yo serviré a Jehová. Por lo tanto, yo voy a confiar y voy a tener esa esperanza, voy a estar expectante el tiempo, el día y la hora en el que el Señor lo hará. Porque ciertamente Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Por lo tanto, su palabra es verdad y yo me aferro a esa esperanza. Por lo tanto, yo solo tengo que estar expectante cuando Dios lo hará. No que voy a sucumbir, no que voy a fracasar, no que mis hijos se van a la perdición, no que mis hijos los perdí, no. Esas son las voces de Satanás que te quieren jalar a la desesperación para que tires la toalla, porque tal vez tú has dicho: ¿de qué sirve congregarme? ¿De qué sirve ofrendar? ¿De qué sirve alabar al Señor si mis hijos son un desastre? Si mi negocio no sirve, si mi empresa acá. No, iglesia, no es a tu forma, es a la forma de Dios, es a la voluntad de Dios, es al propósito de Dios. Tú solo tienes que estar expectante porque has corrido a orar y hoy estás corriendo a leer la palabra de Dios, y en la palabra de Dios me dice, aquí dice que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Por lo tanto, yo solo voy a estar expectante el día que Dios lo va a hacer, porque ciertamente Él, mi Dios, Jehová, Él lo hará. Él lo hizo ayer, Él lo hará hoy y lo hará mañana. Iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de estar expectante a lo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Por qué te aflige esta pandemia? ¿Por qué te aflige esta situación es difícil? Si escrito está en la palabra de Dios que esto iba a pasar, nosotros solo teníamos que estar expectantes cuando iba a suceder. Pues suenan las campanas. Ya están sucediendo, la venida de Cristo está cerca. Y dice la palabra: cuando escuche rumores de guerra, cuando escuche nación que se levanta contra nación, cuando escuches de pestes, de hambruna, cuando escuches de guerra, esos son principios de dolores. Entonces entenderás que mi venida está cerca. Entonces yo puedo decirte, iglesia, esto no es para destrucción, esto es para vida eterna. Cristo viene pronto, los días se acercan, los días están cerca. Corre a refugiarte, corre a lavarte en las aguas de su nombre, corre a orar, a interceder, corre a leer la palabra, porque si lee la palabra sabrá lo que vendrá. Entonces el enemigo no te engañará, el enemigo no te va a poder engañar, porque tú conoces la palabra, has corrido a refugiarte, a tener una esperanza severa en la palabra de Dios. Y esto simplemente es para decir: Cristo viene ya, y entonces vamos a tener la expectativa de decir: wow, Dios, ¿cuándo vendrás? Ya se acercan, ya están los dolores. Yo no te puedo decir si son principios de dolores. Yo puedo decirte que hay mucho más de principios de dolores. Está a punto de nacer, está a punto de la venida de Cristo. Estemos expectantes, iglesia. Esto no es para frustrarte. Esto no es para frustrarte. Yo podría decirte: mira, iglesia, fíjese que esto va a terminar y vendrá algo glorioso en el cual nos vamos a disfrutar. Solo nos vamos a disfrutar en Cristo si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero la vida te cambió, iglesia. La vida cambió la humanidad. Hay un calendario profético, hay un calendario bíblico que Dios ordenó. Y no es el calendario gregoriano, como lo he explicado. Es el calendario profético de Dios. Y cada una de estas luces significaba una fiesta a Jehová. Cada una significaba el Espíritu de Dios, de las cuales ya se cumplieron 4 fiestas. Estamos entre la 4 y la 5, que venga, porque la 5 es la venida del Mesías. Iglesia, está expectante, esa es la esperanza. Cuando has corrido a la luz de su palabra. Cuando hemos corrido a la luz de esa palabra. Entonces, cuando estoy expuesto al temor, cuando estoy expuesto a la incertidumbre
cuándo se irá a terminar esto? ¿Cuándo irá a pasar esto? ¿Qué vendrá después? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no sabes qué es lo que vendrá después? ¿Sabes por qué tenemos temor? ¿Sabes por qué? Porque no hemos corrido a tener esa esperanza severa a la luz de su palabra. Iglesia, lee la palabra. Lee la palabra. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que vendrá. Y entonces ya no pecarás de ignorancia, sino que estarás expectante. Señor, ¿y cuándo vendrá la hambruna? Y Señor, ¿y cuándo vendrá el nuevo orden mundial? Y Señor, ¿y cuándo vendrá esto? Estoy expectante porque quiero irme contigo. La venida, mi Señor, está cerca. Corre a este nivel de esperanza. Pero cuando no leemos la palabra, no hay expectación. Decimos, esto iba a pasar. Pero viene luego lo siguiente y lo siguiente. Entonces esto ya no tiene que generar temor. Esto ya no tiene que generar incertidumbre. Iglesia, Dios te metió a la casa para que tuvieras comunión con Él. Pregunto, de estos 30 y fracción días que ya llevamos en cuarentena, ¿cuánto tiempo le has dedicado a Dios? ¿Y cuánto tiempo has desperdiciado? Y no has corrido para que crezcamos. ¿Cuántos altares de oración has levantado? ¿Cuántos grupos de discipulado has levantado en casa? ¿Has levantado el sacerdocio? ¿Qué esperas, iglesia? Es hoy. Los días se acercan. Es hoy que tienes que hacerlo. Levanta tu grupo en casa. Hazlo, predícale a tus hijos, predícale a tu esposa, predica a los que se habitan contigo. Levanta ese altar de oración, ese discipulado en casa. Ciertamente el diablo pudo haber cerrado muchas iglesias físicas o de cemento, de concreto, pero Dios abrió millones de iglesias en hogares. ¿Qué esperas para abrir tu iglesia? Corre a refugiarte, corre a la oración, corre a la palabra, ser esperanza, ilústrate con la palabra, lee la palabra para que no seas engañado. Hoy cualquiera viene y te engaña. Y mire que dijo el Señor, y mire que dijo que las cosas vienen así, y mire que las cosas, ¿por qué? Porque hay un temor, porque no hemos corrido a leer la palabra de Dios. No hemos corrido a tener ese nivel de esperanza. Por eso es que Dios le dijo a Pedro, boga mar adentro. Es que no hemos pescado nada. Es que, ¿sabes qué? Esta situación ha estado difícil. Boga mar adentro. Cuando Dios te dice, boga mar adentro, ciertamente habrán situaciones difíciles, pero yo estoy contigo. El ancla de la esperanza severa está contigo y dice, yo peleo por ti. El estar metido en la palabra, sabemos por dónde va el barco. Sabemos por dónde va. Sabemos que habrá un iceberg. Sabremos que habrá esta situación. Pero ¿sabes qué? Como tengo la palabra, tengo el mapa y sé por dónde dirigirme. Sé por dónde guiarme. Tengo la brújula. Tengo la guía para dónde ir. Sé lo que me espera al frente. Sé lo que me espera al costado. Sé lo que me espera al otro costado. Por lo tanto, no debo desesperarme porque estoy expectante de lo que vendrá, porque ciertamente vendrá. Iglesia, solo voy a leer el Salmo 119, 16. Hay tanto que explicar, pero quiero terminar. Salmo 119. Salmo 119. Verso 116. Si usted lo puede buscar en casa, por favor. Salmo 119, verso 116. Para que aprendamos un nivel de la palabra hoy. Para que aprendamos en esta mañana. Y alabado sea su nombre. Hoy hay tanta situación difícil, hay tanta estigmas para aquellas personas que tienen COVID, los miramos como enemigos. Hoy hay que hablar con misericordia, iglesia.
Esté expectante, esté expectante, esté expectante. Salmo 119, verso 116. Dice, alabado sea su nombre, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Ay, 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 ay. Mira, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no me frustres de mi esperanza. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el salmista? Padre, yo tengo mi esperanza, porque tu palabra me va a sustentar. Y si tu palabra me va a sustentar, entonces yo voy a vivir. No habrá nadie que pueda engañarme. No habrá nadie que pueda engañarme. Susténtame con tu palabra, iglesia, corre a refugiarte, estudia la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Y termino con la última. Para que vayamos a rumiar esta palabra del Señor, para que vayamos a rumiarla y corramos a apresurarnos. Y voy a la mesa de oro. La mesa de oro es la quinta pieza del mueble del tabernáculo de Moisés, pero la tercera en el lugar santo. Esta encaja junto con la quinta ancla de esperanza, y esta esperanza se llama esperanza Kesel. Hoy vamos a disfrutar este mueble o este nivel de esperanza, a comerme el pan, disfrutar el pan, saborear el pan. Lo voy a quitar para que usted lo mire. Esa es la mesa de los panes. Esa es la mesa de oro. Es donde estaban los panes. Es la quinta pieza del mueble. Pero aquí genera un nivel de esperanza. Y la palabra esperanza, en este lado, la palabra esperanza es aquí de una raíz primaria que se llama gordura. Gordura. Figurativamente, confianza, esperanza. Este pan de la palabra tiene que convertirse en mi ADN. Este pan no es cualquier pan. Si usted mira ahí ese pan, habían 2 filas, 6 en cada fila. Y esos 6 hacen 2 filas, de 6 hacen 12. Y esos 12 lo que dice es que vamos a comernos de los 12 panes, o vamos a comernos los 12 nombres gubernamentales de Dios. Por eso voy a engordarme espiritualmente. Hoy, lastimosamente, muchos se han engordado naturalmente y no espiritualmente. Hoy ya la ropa no les queda porque han comido de lo natural, pero se han olvidado comer de lo espiritual. Tenemos que engordarnos, iglesia, de lo espiritual. Tenemos que comer el pan de la palabra. Ya la leímos, ya la estudiamos. Hoy tengo que comerla. Para que cuando yo la como, la tengo dentro de mí y entonces empiezo a aplicarla. Empiezo a sacar lo que hay dentro de mí. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. ¿Qué pasa? El comer es llevarlo a la experiencia de aplicarlo. No solo tener el conocimiento, no solo saberlo, sino que tengo que aplicarlo. Entonces, en este nivel, a medida vamos creciendo, como les digo, las situaciones se van volviendo complicadas. Pero entonces, ya sé orar, refugiarme, ya sé ir a leer la palabra, descubrir y estar expectante. Y luego, como la palabra.